Es un placer estar aquí. La Fiscalía es un servicio público y además es un servicio de todos y de todas, por lo que es hacer didáctica y lo que es intentar explicar lo que somos y lo que hacemos es parte no solo de nuestro trabajo, sino también de nuestra obligación. Yo quiero contar, bueno, prefiero casi que me hagáis preguntas, lo digo en serio, pero sí quería dividir la charla y contar dos cosas. Primero, ¿qué hace un fiscal? Que es importante saber lo que hace un fiscal. Y en segundo lugar, que poder explicar cuál es la importancia de que un país como España, que un país democrático, tenga una fiscalía potente, una fiscalía importante. Es decir, el trabajo que hacen día a día los fiscales y por qué la institución de la fiscalía es tan importante y tan trascendente en un Estado de Derecho. Sobre lo primero os diré que los funcionarios es un cuerpo excelente de funcionarios públicos. Somos funcionarios públicos. Somos otras muchas cosas, seguramente, veis por ahí, excelentísimos, ilustrísimos, autoridades, pero fundamentalmente lo que somos servidores públicos. Nos ha colocado el Estado, nos ha colocado la Administración, nos ha colocado el Estado de Derecho para ayudar, para servir a los ciudadanos. Por lo tanto, nuestra función fundamental es acercar la justicia al ciudadano y proporcionarle un servicio al ciudadano. Eso despeja un poco otras ideas de lo que hacemos normalmente los fiscales. Somos casi 2.800 en toda España, es decir, estamos en todos los juzgados, en todos los territorios del país. Somos una especie de maraña o de torre, o si queréis de pirámide, que se extiende por todo el territorio y acaba en la persona del fiscal general, en la Fiscalía General del Estado, y estamos en todas partes. Estamos en los juzgados de muchas jurisdicciones, luego iré explicando, en los juzgados de instrucción, en los juzgados de lo penal, estamos también en la jurisdicción contencioso administrativa, también en la jurisdicción social, estamos también en la jurisdicción militar, estamos en la jurisdicción constitucional, estamos en el Tribunal de Cuentas. Luego, la Fiscalía Española está en muchos ámbitos de actuación que afectan directamente a la vida de los ciudadanos. El más importante, por el que nos conoce todo el mundo, porque somos homogéneos en todos los sistemas de todos los países, es porque ejercemos la acusación. Es porque estamos en los jueces, delante de los jueces de instrucción y ejercemos la acusación penal ante los tribunales de enjuiciamiento que luego van a ser los tribunales sentenciadores. Eso es lo que todos veis en las películas. Pero yo os voy a pedir una cosa, y es que cambiéis ese chip, que os olvidéis, desde luego, lo que habéis leído sobre el fiscal general en estas 2 últimas semanas, por supuesto, pero también que os olvidéis del cliché que tenéis sobre lo que es un fiscal y lo que hace un fiscal en un Estado democrático. El fiscal básicamente es el defensor de la legalidad. El fiscal en los procedimientos penales, es decir, en cualquier cosa que ocurra en este país que pueda tener trascendencia penal, tiene que estar. Está, de hecho. Eso es muy importante. El fiscal no tiene que personarse en ningún sitio. El fiscal no tiene que acudir a ningún sitio. El fiscal está. En cuanto hay un hecho que presenta caracteres de delito, inmediatamente eso ha de ser puesto en conocimiento de la Fiscalía. Y los fiscales estamos al lado del juez de instrucción, en un sistema propio, en un sistema peculiar que tiene España, pero también hacemos actividades de investigación propia. Es decir, la Fiscalía tiene sus propias diligencias de investigación, investigamos delitos, pero también cuando investiga un juez estamos ahí al lado del juez de instrucción. ¿Qué ocurre? Que en España quien investiga realmente es el juez de instrucción. Tenemos un modelo llamado napoleónico, en el que el juez de instrucción se convierte a la vez en juez de garantía. Es decir, la misma persona que investiga es la misma persona que va a decidir si entra en tu casa, si te mete en prisión o si sigue adelante la acusación contra ti para elevarla a juicio oral. Fijaos qué complicación de sistema. Este sistema de juez de instrucción, que es un sistema muy válido, que ha servido durante mucho tiempo a todo el derecho común, a todo el derecho occidental, a todo el derecho europeo, es un sistema en desuso. Es un sistema que van entendiendo el resto de los países que ya no es eficaz por un lado y que tampoco es garantista por el otro. ¿Por qué? Bueno, porque lo normal es que el juez sea un árbitro entre partes, que haya una parte pública que acuse, haya una defensa, por supuesto, y que ese juez se convierta en árbitro. Es lo que llamamos un modelo acusatorio puro, en el que el juez se convierte en su esencia, primero garante de los derechos fundamentales y luego árbitro de lo que debe o no debe llevar a juicio. Pero no es nuestro sistema, ojo, nuestro sistema, que es el único que como tal perdura en toda la Europa occidental, hay que decirlo, es un sistema francés del juez de instrucción, el juez de instrucción que lo puede prácticamente todo. Bueno, como os he dicho, los fiscales investigamos por un lado, por otro lado estamos al lado del juez durante toda la instrucción. ¿Y en qué consiste la labor del fiscal? Bueno,
este sistema acusatorio en el que el juez lo puede todo, no es tan cierto. El juez no lo puede todo. Por ejemplo, cuando hay que adoptar una medida que afecte al defendido, a la persona que es acusada, tiene que haber alguien que pida que esa medida se haga. El juez de oficio no lo puede hacer. El ejemplo más que podéis observar es la prisión provisional. Si alguien comete un homicidio, para que esa persona entre en prisión provisional tiene que haber alguien que lo pide, una de las partes. Claro, vosotros veis siempre en la televisión o en la prensa cómo hay partes personadas en muchos procedimientos, que sostienen una acusación en muchos procedimientos, pero en el 99% de los procedimientos de este país solo está el fiscal y el juez de instrucción. Por eso os digo, el juez es importantísimo. Si no hubiera un fiscal en todos los procedimientos y en todas las causas de España, ¿quién excitaría el celo judicial para que las medidas provisionales, las medidas cautelares se llevaran a cabo? Es imprescindible que estemos. Es imprescindible y hay que tener en cuenta otra cuestión. El fiscal español, nosotros no tenemos lo que tienen otros fiscales de otros países. Lo digo para que quitéis clichés también. El fiscal español no elige, no puede decir, bueno, tú has cometido un homicidio, pero pienso que son unas lesiones cualificadas y con eso hago un acuerdo contigo y no vamos a juicio. Eso es de las películas, pero no es de la realidad. Nosotros tenemos algo muy importante que se llama el principio de legalidad y el principio de necesidad. Es decir, acusamos si vemos que hay base acusatoria en todos los delitos y no podemos distinguir un delito de otro. Para nosotros son todos igual de importantes. Por eso nos diferenciamos también de los fiscales de otros países. Acompañamos al juez durante la instrucción, es decir, le proponemos diligencias. Si no estamos de acuerdo con lo que hace el juez, podemos recurrirlo. Y si no estamos de acuerdo con que eso deba ir a juicio, también podemos recurrir la decisión del juez y no acusar. De hecho, cuando se nos dice que los fiscales acusamos, es parcialmente cierto. Acusamos cuando acusamos, pero en el 90% de los casos, más o menos, de las diligencias previas que entran en un juzgado, los fiscales no acusamos. O interesamos el sobreseimiento o apoyamos el sobreseimiento que ha dicho un juez. Luego el fiscal acusa cuando hay que acusar y defiende o no acusa cuando no hay que acusar, cuando no hay que hacerlo, en función de si el hecho es constitutivo de delito, si hay prueba suficiente o si hay autor conocido o no lo hay. Por eso es parcialmente cierto. ¿Qué ocurre? Que se nos ve siempre acusando. De ahí una mala imagen que tenemos los fiscales evidente. No hay película en la que el fiscal salga favorecido. No hay ni siquiera elección presidencial en la que el fiscal salga favorecido. Como veis, hace unos días la fiscal ha perdido, el condenado ha ganado. Bueno, pues algo parecido nos pasa ante la opinión pública muchas veces. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo siguiente importante que hace el fiscal en el procedimiento penal? Bueno, acusa. Tiene una especie de resumen de lo que ha ocurrido, lo presenta ante el tribunal y luego tiene que ir a juicio a defenderlo. Por eso también esa visión que tenéis en las películas del fiscal que está en un juicio y se contrapone a la defensa. Eso es cierto. Ahí sí que hay un juicio público, ahí sí que el sistema acusatorio es un sistema puro. El fiscal sostiene una tesis, la defensa la contrapone y hay un tribunal que decide si esa tesis se lleva a cabo o no se lleva a cabo. Hay una diferencia muy importante en lo que es la fase de instrucción y la fase de enjuiciamiento. Pero los fiscales, si no estamos de acuerdo con eso que ha hecho el juez, bueno, pues podemos recurrir. Luego, si os fijáis, vamos viendo que ocurre un hecho delictivo, lo ve la policía, lo ve el fiscal y el juez. Vamos a la siguiente fase de enjuiciamiento en el que ha cambiado el juez, no lo olvidemos. El juez de instrucción nunca es el juez de enjuiciamiento porque estaría contaminado, evidentemente. Y podemos ir a otra instancia, podemos sostener en las siguientes instancias. Pero no acabamos ahí. Si hay una condena, imaginaos, el fiscal también está en la ejecución. También va a ir ante el juez de vigilancia penitenciaria un tercer juez que interviene, o una audiencia, si hubiera sido el tribunal sentenciador, o el Tribunal Supremo, si hubiera sido el tribunal sentenciador. El fiscal también está en la ejecución de la pena. Por lo tanto, el fiscal ve desde que comienzan los hechos hasta que se ejecutan esos hechos, hasta que finaliza la ejecutoria. Bueno, eso nos da una idea de que lo importante que es la actuación del fiscal en el proceso penal y cómo vemos todo el recorrido. No somos ni mejores ni peores que ningún cuerpo que sirve a la justicia en absoluto, pero sí tenemos una función diferente y una función privilegiada de cómo un fenómeno criminal, como un hecho criminal, empieza y puede terminar, y tenemos una cierta capacidad de análisis de esos fenómenos, porque una cosa muy importante que tenemos los fiscales es que trabajamos en equipo, y al trabajar en equipo somos capaces de comunicarnos, de decirnos unos a otros colectivamente, pero también con estadísticas, con información, con memorias, cómo funcionan los fenómenos delictivos en este país. Y eso es lo más importante. Estamos aquí para castigar a los delincuentes.
si es que son delincuentes, si no, no vamos a castigarlos, pero también para hacer nuestra aportación sobre cómo evoluciona la criminalidad, qué política criminal, entre comillas, es necesaria para determinados fenómenos. Por eso somos espectadores privilegiados, pues por un ejemplo de la violencia de género. Un fiscal está en la guardia y ve el testimonio y el atestado de una víctima de violencia de género, la acompaña durante todo el proceso judicial, formula la acusación, va al juicio, formula su tesis en el juicio, ve la sentencia, la puede recurrir y estará también en la ejecución del posible condenado, si es que es así, haciendo que cumpla las medidas rehabilitadoras, resocializadoras, que cumpla la pena, que cumpla el alejamiento, que cumpla todo lo que nos ha puesto el ordenamiento jurídico delante. Porque eso es muy importante también. Nosotros no inventamos nada, la Fiscalía no inventa, la Fiscalía cumple la ley exclusivamente. Bueno, esto sería la parte penal, que quizás sea la más accesible, pero en otras jurisdicciones, y voy a ser muy breve, en la jurisdicción social velamos por los derechos fundamentales. Cuando hay un despido es nulo y se han invadido tus derechos fundamentales, el fiscal está ahí para decir o para opinar, para informar sobre si se han invadido o no esos derechos fundamentales, a la intimidad, a la indemnidad, bueno, toda la serie de derechos que pueden a las que puede verse sometidos un trabajador. También en conflictos colectivos, pero bueno, es menos importante y también en otras cuestiones. En contencioso administrativo exactamente igual. Cuando una actuación de la Administración puede haber vulnerado un derecho fundamental de un ciudadano, también tiene que ir el Ministerio Fiscal. Y en civil, por supuesto, los fiscales tenemos una función tuitiva importantísima, importantísima. Y en eso no os creáis que hay muchas fiscalías del mundo que lo son. Nosotros tenemos una función importantísima en el tema de personas con discapacidad. Importantísima, de manera que nos convertimos en una especie de garantes de que el ordenamiento jurídico funciona adecuadamente en torno a esas personas que tienen más dificultades para defenderse ellas mismas. Y eso sobrevuela todo el derecho civil español, en todas las instancias, en todos los lugares. Tenemos una función protectora, y ahora os lo voy a contar también, y a la vez reformadora sobre el derecho de menores. Es decir, el fiscal es, entre comillas, el juez de instrucción en la jurisdicción de menores. Por eso sabemos que podemos hacerlo muy bien cuando nos den la instrucción, porque en paralelo instruimos menores y mayores y la verdad con unos índices de eficacia que os sorprenderían. Pero también tenemos una función protectora. También sobrevuela ese interés superior del menor, que es lo que nos hace a nosotros trabajar, esa interpretación de lo que es el interés superior del menor, eso sobrevuela toda la acción del fiscal. Pero no se queda aquí solo la actuación del fiscal. Hay dos jurisdicciones en las que me interesa mucho que reflexionemos sobre lo que hacen los fiscales. Una es la Fiscalía de Cuentas. El fiscal hay una fiscalía en el Tribunal de Cuentas, luego la supervisión de las cuentas públicas del país, hay una fiscalía que decide, que actúa y que tiene conocimiento. Y quizá otra más importante, todas son importantes, pero que nos diferencia mucho de las fiscalías de otro país, la jurisdicción ante el Tribunal Constitucional. España es de los pocos, y no el único país en el que hay un fiscal insertado en el Tribunal Constitucional, de manera que sus informes o sus decisiones tienen validez constitucional. Eso también nos hace una idea de cómo estamos prácticamente en todas partes defendiendo que la legalidad, por supuesto, pero también la interpretación constitucional de esa legalidad ante el Tribunal Constitucional. Y por eso, y ahora paso quizá a la segunda parte, que es también interesante, por eso es muy importante que estando en todas las partes en las que estamos, estando en todo el territorio donde estamos exactamente igual en Granada, que en Barcelona, que en Ferrol, que en Cádiz, es decir, desplegados territorialmente como estamos y desplegados en todas las jurisdicciones y en todas las instancias de las jurisdicciones, juzgados de primera instancia, juzgados de instrucción, audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas. Tenemos que ser capaces de que eso sea coherente, de que eso tenga sentido, de que lo que hacemos en un sitio no sea lo contrario de lo que hacemos en otro, de que la tesis que sostenemos en el juzgado de Granada, en un juzgado de instrucción de Granada, sobre un determinado delito, sobre lo que es un abandono de familia, sobre lo que es un maltrato, sobre lo que son unas coacciones, sobre lo que es una malversación, sea lo mismo que vamos a defender de luego en el Tribunal Supremo, cuando llegue la tesis al Supremo o cuando ya esté esa tesis en el Supremo. Eso nos hace vernos como institución. Tan importante es esto como que lo que hace la Fiscalía en todo el territorio significa nada más y nada menos que anticipar el trato igual de todos los ciudadanos ante la ley. Igual. Nosotros funcionamos de la forma en la que
o bien el fiscal general del Estado, o bien todos los fiscales puestos de acuerdo, me refiero a la cúpula de la carrera fiscal, da una instrucción, una norma de naturaleza general, por ejemplo, interpretando lo que es un delito, lo que es la ocupación, por ejemplo, lo que es la malversación, lo que es un abuso, lo que es una agresión sexual. Todo eso nosotros somos capaces de armar un cuerpo normativo, de hacer lo que llamamos una circular, en la que le decimos a todos los fiscales de toda España, esto se interpreta de esta manera. Por lo tanto, se va a aplicar igual en todo el territorio español y en todas las instancias. Fijaos qué importante, vamos a ser tratados todos igual. Tenemos esa seguridad. Después, con el tiempo, viene el Tribunal Supremo, corrige, no corrige, acepta, no acepta, lo que ellos quieran. Nosotros proponemos las tesis e iguala por arriba. Pero pasado el tiempo, iguala por arriba y le dice a todos los juzgados y tribunales españoles, ojo, ojo, que esto, malversación, cohecho, ocupación, lo que vosotros se interpreta de esta manera. Perfecto. El Supremo ha hecho su trabajo, pero mientras tanto nosotros hemos hecho el nuestro. Intentar que la aplicación directa del derecho en el momento en el que está ocurriendo, no 5, 6, 7, 8 años después, se aplique igual a todos los ciudadanos. Es la garantía de que el principio de igualdad en la interpretación de la legalidad llega a todos y a todas los ciudadanos de este país. Por eso es tan importante. Pero no solo eso, porque es importante que exista una fiscalía, que exista dentro del Estado de Derecho una fiscalía. Fijaos, hay fiscalías en el mundo, hay sistemas judiciales en el mundo en el que el monopolio de la acusación lo tiene el Ministerio Fiscal. Solo acusan los fiscales. En España tenemos un triple sistema, digámoslo así. Puede ejercer la acusación penal. Daos cuenta que la aplicación del derecho penal es el instrumento más poderoso que tiene el Estado o la sociedad para imponer determinados criterios a los ciudadanos o para castigar o para corregir. Es lo más importante que tiene. Bueno, en otros países este monopolio de la acción lo tiene el Ministerio Fiscal exclusivamente, sin más contrapesos que la acción pública de ese Ministerio Fiscal, que incluso a veces tiene incluso principio de oportunidad. Es decir, que puede decidir qué le interesa o no en función de los recursos escasos o en función también de las prioridades de una población, qué delitos va a perseguir y qué delitos no. El ejemplo es Estados Unidos. Los fiscales se eligen en función de programas en los que ellos determinan qué fenómenos delictivos son más interesantes para llevar a los tribunales. ¿Qué quiere la población? ¿Por qué la población me elige a mí? Bueno, porque yo voy a perseguir estos fenómenos delictivos, ¿no? En España no. Principio de necesidad y principio de legalidad, como os he dicho al principio. ¿Qué significa esto? Que en España no solo acusa el fiscal. Hay, como digo, 3 rangos de acusación. Lo que llamamos la acusación particular, es decir, el perjudicado por el delito, la persona que ha sufrido una agresión, la persona, la víctima de cualquier delito, tiene derecho a personarse en el proceso y ejercer la acusación, es decir, pedir una pena de prisión y una indemnización a quien quiera. Pero hay un fenómeno exclusivo de España que se llama la acción popular, en el que nuestro ordenamiento jurídico, nuestra Constitución, garantiza que cualquier nacional, hay que ser español, pueda ejercer la acción popular en casi todos los delitos, no en todos, porque el Supremo restringió un poco. Eso quiere decir que hemos dado una especie de acceso universal a la justicia penal a todos los ciudadanos de este país. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, desde un punto de vista institucional, no es lo mejor para que el proceso avance, porque no son lo mismo los intereses de una acción pública de los fiscales, que tenemos un sistema de control, una arquitectura constitucional, una forma de trabajar que garantiza que lo público y el interés público es lo que va a llevar a los tribunales frente a otros intereses que no tienen por qué ser malos, pero son intereses particulares, son intereses privados, digámoslo así. No es exactamente lo mismo y además distorsiona mucho en el proceso, porque tenemos un sistema procesal en el que, pues por ejemplo, hay quien se propone como acusación particular para conseguir información o por poner obstáculos procesales, recurriéndolo todo, o porque tiene un interés en que eso tenga una repercusión mediática. El proceso es para castigar al culpable y para descubrir el delito. Y los fines de estas acusaciones son otros, son diferentes. Bueno, tendremos que ver qué nos interesa como país. Pero la acusación popular tampoco debe ser denigrada. Tiene su explicación y la explicación es la desconfianza que existía en el Ministerio Fiscal desde la época franquista, desde la época de la dictadura. Si el Ministerio Fiscal significaba un Estado represor, significaba una acción de gobierno represor traducida en los tribunales, la ciudadanía tenía derecho a proponer otras cosas ante los tribunales. Pero claro, han pasado muchos años. Han pasado casi 50 años de esos momentos en los que la Fiscalía se podía identificar con un gobierno represor, siquiera con un gobierno, siquiera con un gobierno.
El fiscal general tiene un estatus privilegiado en el que es nombrado por el Ejecutivo, pero a partir de ahí es absolutamente independiente. Si queréis un símil, es igual que los magistrados del Tribunal Supremo americanos, que nadie dice que no sean independientes. Es nombrado por el gobierno americano, por el presidente del gobierno, y luego tiene un estatus inatacable. Ese es el fiscal español. A mí no me puede cesar el gobierno, no puede hacerlo. Por lo tanto, lo que haga bien o lo que haga mal es responsabilidad mía, pero no influye las decisiones del gobierno. Antes sí, antes te podía cesar, antes de 2007, y sí te convertía en una especie de, bueno, de sujeto un poco dependiente de los ires y los devenires políticos. Ahora no. Pero eso se traslada a toda la Fiscalía Española. La Fiscalía Española es un cuerpo estable de excelentes funcionarios que tienen criterio y voluntad propia. No es un cuerpo lleno de borregos que a la voz de ya obedecen lo que diga una persona que está designada por el gobierno. Olvidaos de ese cliché, eso no son más que clichés. Nadie mete mano, nadie actúa directamente en un proceso por una dirección política. Estamos blindados de esos, tenemos sistemas de garantía y de contrapesos para que eso no existe. Tenemos sistemas de publicidad, desde luego, y transparencia para que eso no ocurra. Y tenemos forma de decisión y formas de decisión individual o colectiva que garantizan, sobre todo que garantizan a todos los ciudadanos que la acción de la Fiscalía es una acción solo sometida al criterio de legalidad y de imparcialidad. Bueno, con esto yo creo que ya da un panorama y ahora me encantaría que me hicieras alguna pregunta, aunque sea incómoda o sobre todo si es incómoda. Así que... ¿Alguien? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Algo? Sí, lo sé. Acabo de escribir a la organización. Sé que, y lo siento que está filtrándose mucho ruido. Creo que no lo habíamos valorado hasta que no ha estado el momento. Lo siento. ¿Alguien? ¿Una preguntita? Por allí. Te pasan el micro y así todos nos enteramos mejor, porque si no... Hola. Es más por una duda que se me ha surgido con la charla. Que lo de la acusación popular, no sé si lo he escuchado bien o lo he escuchado mal, pero has dicho que se puede infiltrar por interés de conocer una información y tal. Sí. Supongo que para elegir la acusación popular tendrá que tener unos requisitos, ¿no? Por lo tanto, se tendría que evitar ese interés. Sí, lo que pasa es que llega un momento en que el conocimiento de las causas es inevitable que, bueno, de alguna manera, argumentando cualquier otro interés, al final sea un interés mediático, sea un interés publicitario o sea un interés en otro sentido. Eso se ve muy bien en las macrocausas, en las causas en las que puede haber hasta cientos de acusaciones. Cada acusación puede tener un sentido, si es un perjudicado, pero también hay acusaciones que tienen poco sentido, que no entiendes por qué están ahí, sin embargo, ahí se han admitido. Y luego cuando ves en los periódicos todo lo que está ocurriendo en un procedimiento, cuando lees en los medios de comunicación todo lo que ha ocurrido, pues te vas dando cuenta de efectivamente por qué esta acusación popular está en esto, pues para trasladar a la opinión pública lo que siempre debería tener un cierto componente reservado. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a eso. El proceso en sí mismo hace mucho daño a las personas que están dentro del proceso y hay que respetar todas sus garantías, sea cual sea su papel procesal. Sean víctimas, por supuesto, pero también sean investigados o investigadas, porque la presunción de inocencia debe presidir la actuación de los tribunales hasta el final del proceso. Y ahora estamos muy acostumbrados a que el proceso sea la carga, a que el proceso, a que las primeras noticias, las primeras detenciones, lo que hemos llamado siempre la pena de banquillo, que luego se trasladó a la pena de telediario, que era cuando se producían las detenciones, y luego el procedimiento es lento, el procedimiento en España es ineficaz. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque los tiempos de respuesta del procedimiento no se acomodan a las necesidades de la justicia, una justicia que no se hace en tiempo y forma cuando debe hacerse, no podemos llamarla justicia. Tenemos que pelear, nosotros lo hacemos los profesionales, pero pensamos también que las nuevas formas de delincuencia, la delincuencia organizada, la delincuencia en la red, la delincuencia transnacional, la delincuencia que no entiende de espacios pequeños, de espacios cortos como era el siglo XIX, cuando nos organizamos con estos partidos judiciales que tenemos, merece otra respuesta, merece que haya otra institución con una implantación estatal y con capacidad de investigar en todas partes, con capacidad, por ejemplo, de aplicar las técnicas de inteligencia artificial. ¿A quién le damos todos esos datos de inteligencia artificial? ¿Se los damos a la policía?
Estamos seguros que queremos darle a los cuerpos policiales todo lo que podemos comprender de datos de inteligencia artificial. Se lo damos al juez de instrucción de Algeciras, por ponerte un ejemplo, para que conozca lo de toda España, sin desmerecer al juez de instrucción de Algeciras. O se los damos a una institución garante del Estado de Derecho, garante de la legalidad, que es quien debe gestionar los derechos de los ciudadanos, como hacen otros campos. Por eso el sistema está obsoleto, en todos los sentidos, en investigación, en realización, en concepción, y debemos cambiarlo. De hecho, ha mencionado Algeciras y soy de Algeciras. Ah. ¿Tenéis alguna pregunta más? No sé. ¿No? Perfecto. Pues, ay, Una. Rosa. Buenos días. Soy Rosa, soy juez de instancia en Santander. Jorge es juez de lo penal. Hasta hace muy poco hemos sido juzgados, jueces de juzgados mixtos. Y la verdad que yo he sido juez de instructora muchísimos años, casi 19 años, y estoy totalmente de acuerdo en el que es el momento de que la Fiscalía asuma la instrucción. También he sido juez de menores una etapa, entonces sé cómo trabajáis y muy bien. Y yo creo que ya corresponde que haya un juez garante y una fiscal que instruya. ¿Va a llegar algún día eso? Llevo 22 años en mi carrera judicial esperando que algún día llegue ese momento de discernir lo que es el fiscal instructor y el juez de garantía. ¿Hay visos de que de verdad el legislador esté interesado en que llegue ese momento? Bueno, primero, creo que ya está aquí, no solo en la jurisdicción de menores, como muy bien dices, sino tenemos la Fiscalía Europea. La Fiscalía Europea en España, ahora mismo hay una fiscalía que no es la Fiscalía General del Estado, en la que los fiscales instruyen realmente. Hay un juez de garantías que está en la Audiencia Nacional y ese modelo ya lo tenemos, es un modelo europeo. Yo creo que viendo la Fiscalía Europea es muy difícil que Europa cambie y ponga otro modelo, nos tendremos que adaptar nosotros al modelo europeo. Yo creo que sí. Creo además que los momentos de crisis son buenos momentos para hacer cambios reflexionados que necesita este país desde hace muchísimo tiempo y que cada uno cumpla su papel constitucional, tan bonito el del juez, tan imprescindible como el de tutelar los derechos de los ciudadanos y tan importante el del fiscal como promover la acción de la justicia. Yo creo que son roles que el legislador constitucional tenía en la cabeza a la hora de diseñar el nuevo sistema penal, pero como bien sabes, la ley de enjuiciamiento criminal es la única ley que la democracia no cambió. El único elemento, las otras grandes leyes están cambiadas todas, menos la ley de enjuiciamiento criminal. Así que yo creo que es momento y ojalá que sea pronto. Muchas gracias. Pues darte las gracias, Nada. Álvaro, de verdad, por haber estado A aquí vosotros. con los estudiantes y con nosotros, que sé que estás a escaso de tiempo. No, un placer. Y nada, que nos vemos por aquí. Venga, muchas gracias. Gracias, Álvaro. Gracias. Gracias.